bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir con Propósito. Hoy tengo como invitada a Paula de Veiga. Hola Paula, bienvenida. Hola Mariana, gracias por invitarme. Gracias a vos por sumarte. Así que bueno, primero como siempre voy a hacer una breve presentación de Paula. Bueno, ella es psicóloga con 25 años de práctica clínica, con varios posgrados y especializaciones, que después, como siempre yo en el Instagram de Soy Maru, lo voy a compartir como para que todos vean su página, su perfil, bueno, su experiencia y la puedan conocer un poco más en detalle. En este episodio se me ocurrió invitarla para charlar de un tema que creo está presente en la vida de casi todos los seres humanos, por no decir todos, pero que es muy común y muy frecuente, que es la culpa, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso y cómo se diferencia un poco de la responsabilidad y cómo a veces salir de ese sentimiento, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta que te quería hacer, que es justamente eso, ¿no? Como todos sentimos culpa alguna vez o muchas, pero hablar un poquito más de qué se trata, qué es esto de la culpa, cómo la diferenciamos a veces de la responsabilidad, ¿no? Ser responsable de algo o ser culpable de algo, no sé, ¿qué podés aportarnos? Bueno, la culpa es el sentimiento que nos hace creer que nosotros somos los causantes de algo que sucedió, ¿sí? Y la culpa viene del latín, que significa falla o error. Entonces, este sentimiento aparece cuando nosotros nos sentimos que nosotros somos los causantes de que eso sucedió. Entonces, es inevitable en algún momento de nuestra vida sentirnos que somos los causantes de eso. Yo siempre utilizo este ejemplo para clarificar un poco, ¿no? La moneda tiene dos caras, de un lado la culpa y del otro lado la bronca. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, Mariana, vos me prestás tu campera hoy y resulta que a vos esa campera te la regaló tu abuela, que vos amás muchísimo y no querés prestármela. Entonces, ¿qué pasa? Si no me la prestás, te sentís culpable, y si me la prestás y te vas sin abrigo a tu casa, te morís de frío y en el camino vas a estar con muchísima bronca preguntándote por qué le presté la campera, que yo me estoy muriendo de frío y que es de mi abuela y no me gusta prestar la campera. Entonces, cuando nos sucede eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo zafamos de no sentir o bronca o culpa? Lamento decirles que no se puede zafar. No se puede zafar del sentimiento de culpa o de la bronca. Ahora, lo que sí podemos hacer es hacernos cargo de eso y elegir una de las dos, ¿sí? Porque en esa situación que nos pasa, ¿qué hacemos? Si le doy, tengo bronca. Y si no le doy, me siento con culpa. ¿Cómo es? ¿Cómo zafamos? A ver, no podemos, muchos pacientes a mí vienen y me dicen, Paula, ¿cómo hago para no sentir culpa? No se puede no sentir culpa. Vos tenés que hacerte cargo de tu elección. Entonces, la mejor forma de no sentir culpa, o menos culpa, diría yo, es haciéndote responsable de tu deseo, responsable de tu elección. Entonces, vos cuando estás ahí enfrente del otro, te preguntas, ¿le quiero prestar la campera? No le quiero prestar la campera porque no me gusta prestar mis cosas. Y bueno, entonces tengo que hacerme cargo de decirle que no. Ahora, decirle que no me trae aparejada otras cuestiones, porque se pone en juego el temor al rechazo, el no me va a querer, yo soy mala, sos una egoísta. Bueno, después tengo que ver qué hago con esas cuestiones, ¿no? El ser rechazada o la idea de que uno cree que va a ser rechazada porque no le di o no hice tal o cual cosa o le dije que no. Y otra es la bronca. Entonces, la forma más clara de poder sobrellevar esa situación es hacerse responsable de tu deseo. ¿Cuál es? Entonces yo siempre llevo a mis pacientes a que se pregunten, bueno, ¿y vos qué querés hacer? ¿Vos
No qué tenés que hacer, vos qué querés hacer, qué es lo que más estás dispuesto a bancarte, qué es lo que mejor vas a sobrellevar. Bueno, ese es un camino, ¿no? Preguntarse uno qué es lo que quiere hacer y qué es lo que está dispuesto a bancarse, ¿no? Porque si vos estás dispuesto a bancarte la culpa, bueno, entonces hacete cargo y después no te quejes de eso. O si vos estás dispuesto a prestarle la campera y morirte de frío, entonces que no te dé bronca el haberle prestado la campera. Hacete cargo de tu decisión de que vos preferiste prestarle la campera para no tener que decirle que no y no perder ese amor del otro que uno cree que puede perder. Está bueno, es una linda dinámica entre el destaco de lo que dijiste, entre deseo, hacernos cargo de lo que queremos, tomar decisiones, que está buenísimo, y esto de hacernos cargo, y de esto de los sentimientos, ¿no? Sabemos que va a haber uno o el otro, o sea, siempre va a existir uno u otro. Y yo creo muchas veces siempre lo que pienso es que cuanto más sabemos, o más conocimiento tenemos, o autoconocimiento tenemos, más fácil es sobrellevar estas cuestiones. Absolutamente, absolutamente. Por eso es muy importante saber para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, un tema importante es ¿para qué nosotros le pagamos el colegio a nuestros hijos? ¿Para ellos? ¿Para nosotros? ¿Para quién? ¿Para quién es ese colegio, no? Porque muchas veces después nos encontramos diciéndoles a nuestros hijos, y yo que invertí tanto dinero, y vos que la ingratitud y demás. Bueno, los chicos cuando nacen, ¿nos piden que los mandemos a ese colegio, a tal o cual colegio? Ningún hijo le dice al papá, yo quiero ir a este colegio. No, claramente. No, claramente no. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que hacernos cargo que parte de eso es nuestro deseo, por el motivo que sea, ¿no? Sí, válido, sin juzgar, pero hacernos cargo. Exacto, hacernos cargo que nosotros queremos darle ese tipo de educación a nuestros hijos, que a nosotros nos da satisfacción que ellos tengan ese tipo de educación. Ese es uno de los ejemplos, y hay tantos ejemplos que miles. Podría dar, ¿no? Sí, en los vínculos, en o sea, fin, surgen pero esto es algo que aparece. Que aparece frecuentemente. Que aparece y que aparece a posteriori después, hacer responsables a nuestros hijos de ese colegio, cuando en realidad nosotros somos los responsables de haberlos elegido. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para no transmitirles ese sentimiento de culpa a ellos, de que ellos nos deben algo porque nosotros hicimos tal o cual esfuerzo para que ellos vayan en ese colegio. Eso es un tema muy importante. Está muy bueno porque en la crianza uno como, bueno, yo que soy madre, transmitirles esas culpas, bueno, generan daños y vos lo sabés más que nadie que sos la profesional y está bueno ser conscientes de esto y repito, yo siempre es como que... Generan daños y sin retorno. Ah, ok. Y sin es retorno. Interesante la aclaración, está bueno. Y sin retorno para el vínculo con nuestros padres, ¿no? Después uno trata de subsanarlo como puede, pero todo lo que uno le transmita como padre de culpa hacia sus hijos es muy complicado, queda en un haber muy complicado. Bueno, interesante a tener en cuenta para los que nos escuchan del otro lado y bueno, somos padres, como en mi caso también, a tener en cuenta, ¿no? Bueno, muy interesante la primera pregunta relacionada con, bueno, de la culpa, de qué se trata. Ahora, como vos dijiste, la culpa existe, está en nuestras vidas, va a existir siempre, se va a presentar varias veces. A mí lo que me parece interesante, que vengo trabajando hace bastantes años, es cuando aparece esa culpa, ¿dónde me deja parada? Y si me deja bloqueada, que no me deja avanzar, me quedo ahí como, bueno, listo, como víctima, con el látigo, ¿por qué hice esto? Y suele pasar, ¿no? Un poco esto de no poder avanzar, como decía. Entonces, me gustaría saber tu mirada y bueno, tal vez tu mirada de cómo salir de esa dinámica, ¿no? Bueno, como bien vos dijiste acá, el sentimiento de culpa es un sentimiento que te victimiza y como tal te estanca, te lleva a la angustia, te lleva a la depresión. Entonces, cuando
yo escucho a algún paciente que viene muy angustiado, incluso hasta con depresión, trato de buscar esto y siempre no falla, aparece el sentimiento de culpa. Por una cosa o por otra, siempre aparece el sentimiento de culpa, que bueno, es mucho más complejo, está aparejado con otras cuestiones más técnicas que no vienen, no me quiero ir de tema, pero sí son más técnicas y más complicadas de explicar, pero sí siempre aparecen. Ahora, ¿cómo nosotros sobrellevamos estas situaciones hacia adelante? Es haciéndonos responsables. Y no siempre es muy sencillo hacerse responsable porque se pone en juego el deseo, ¿no? Por ejemplo, voy manejando mi auto y tengo un accidente, choco al de adelante mío, ¿sí? Pero resulta que el de adelante mío se cruzó, ¿no? Pero resulta que en ese preciso momento yo atendí el teléfono. Entonces yo sé que también soy responsable de ese hecho, por más que el otro se haya cruzado, porque yo levanté el teléfono para atenderlo. Entonces, ¿cómo se maneja esa cuestión? Si yo trato de desligarme de todo tipo de responsabilidad y echarle la culpa al otro, por más que el otro ha sido responsable, esto no es inconsecuencia para mí que venía manejando. ¿Qué quiero decir con esto? Todo aquello de lo cual yo no me hago responsable cae en mi persona con el sentimiento de culpa. Y todo eso de alguna manera ya sale con enfermedades, con síntomas, con trastornos de conducta. De alguna manera eso sale. Por eso es muy difícil poder lidiar con el sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, si bien esta persona fue responsable, supongamos que nuestro otro al que nosotros chocamos se hace cargo de que nos cruzó, nosotros ¿cómo manejamos esa situación? Nosotros, no es necesario que nosotros le digamos al otro que también atendimos el teléfono, pero sí podemos hacernos cargo pagando como corresponde, mostrando nuestro seguro, mostrándonos a merced del otro, de solucionar la situación que vivimos o lo que sea, porque nosotros también fuimos responsables de cierta parte. Y ahí la responsabilidad es compartida. Muchas veces la responsabilidad es compartida y no porque el porcentaje de responsabilidad del otro sea mayor, el otro es más responsable o más culpable. La culpa estaría en relación a echarle la culpa al otro, ¿sí? Y yo estoy hablando de la responsabilidad, que es otra cosa totalmente diferente. Culpa y responsabilidad muchas veces tienden a confundirse y en realidad son hasta opuestos. Cuando hay culpa no puede haber responsabilidad. Justamente la responsabilidad te desculpabiliza. ¿Sí? Está interesante eso. Algo que me parece interesante, por ejemplo, que puedo contarles es el reto en los niños. Cuando nosotros retamos a los niños, los desresponsabilizamos. Por eso es muy importante a cierta edad dejar de retarlos. Nosotros no podemos retar a un niño de 12, 13 años. ¿Sí? Nosotros podemos explicarles y enseñarles de otra manera, pero no podemos castigarlo por tal o cual cosa sacándoles la Play, por ejemplo. Es un castigo que hoy está muy en boga, sí. Muy de moda, le saco la Play y bueno, no, porque cuanto más lo castigo, más lo desresponsabilizo, más lo hago sentir culpable y más lo dejo en ese lugar de niño y no lo ayudo a crecer, porque la responsabilidad está del lado de la madurez, de la libertad, del crecimiento, y la culpa está del lado justamente de la victimización, del estancamiento, del no pensar. Entonces yo no me hago cargo porque mi mamá me pone ¿cómo se dice? El castigo. Claro, si no lo hago, bueno, después me sacará la Play, me la banco. Me la banco, y claro. No lo hago igual. Claro, y no lo hago, y sigo sin hacer la tarea. Claro, y no lográs y vas escalando, ¿no? Y después le sacás y cada vez más tiempo. Cada vez le sacás más tiempo, cada vez le sacás más cosas, cada vez lo vas quitando de más libertad y no le das responsabilidad. Por eso muchas veces
la libertad va acompañada de la responsabilidad. Otro ejemplo que se me viene ahora es el momento que tenemos que darle la llave a nuestros hijos, que es libertad y responsabilidad, la llave de nuestra casa, ¿no? Me refiero. Claro. Que es un momento que vos decís, uy, si la pierde, es mi casa, es complicado darle las llaves, ¿no? Qué porque momento, es un momento en el cual uno tiene que decidir que los hijos están maduros y son responsables de tener algo tan importante como la llave de nuestra casa, de nuestro hogar, de donde nos sentimos más cuidados, ¿no? Y eso el chico lo vive como algo muy importante porque justamente se siente libre de poder entrar y salir a su casa, de que ya como que empieza a cortar. Si no depende tanto de sus papás. Claro, empieza a cortar con esto de pedir los permisos, ¿no? Claro. Bueno, no sé si me fui un poco de tema, pero bueno, me encantan este tipo de temas y una cosa va llevando a la otra. Es que es muy interesante en la crianza aplicar en nuestro... Yo en mi caso tengo hijos muy chiquitos, no llegué todavía a la etapa de darle la llave de la casa o bueno, los 12, 13 años, esa otra etapa de la vida de los niños. Pero es interesante y es súper desafiante este juego entre la libertad que le damos, con todo lo que eso implica a veces de miedos, de todo lo que puede implicar como padres, y de hacerlos responsables, ¿no? Me gustó mucho tu ejemplo, está bueno para tener en cuenta esto y me quedó como algo muy interesante esto de dejar de retar y no retar tanto. Y capaz, no sé, ¿cómo pensás que sería como la forma de, en vez de sacarle capaz esa play, ir escalando cada vez más tiempo sin play, cómo le podemos hacer cargo de esa falta que cometió, ¿no? A ver, ¿cómo pensar esto, no? Es justamente, a ver, no es... te saco la play porque no hiciste la tarea. No, es al revés, es parte de tu responsabilidad, tu tarea la tenés que hacer, ¿sí? Y después la play. Ahora, ¿qué pasa cuando el chico no va y hace lo que tiene que hacer? Bueno, para poder jugar la play, primero hay que establecer como prioridades de alguna manera. El chico tiene que entender que no es decir, que él tiene responsabilidades, pero no de quitárselas, es decir, me parece que ir por el lado... Las reglas claras antes, ¿no? Claro, como bueno, vos ya sabés que sin tarea no viene la hora de la play. Claro, más como un premio de alguna manera, no como un castigo, ¿no? No me parece que lleve a buen puerto el tema de los castigos y de los retos. No. Sí, y sobre todo a mí siempre me parece súper interesante esto de en la crianza enseñarles a poder transmitirles todas estas cuestiones a nuestros hijos, ¿no? El autoconocimiento, hacerse responsables. Para mí es un desafío muy grande. O sea, porque uno tiende a caer en esos vicios de, el castigo y te saco y no, por no tener las herramientas para hacerlo. Así que me parece como algo muy bueno a tener en cuenta. A veces cuando el chico no responde, no a las pautas o a las reglas establecidas o a la responsabilidad, muchas veces no tiene que ver solamente con que el chico no es responsable, sino con que a veces está necesitando de otras cosas. Yo raras veces he tenido casos en los cuales uno le dedica tiempo a los hijos y le establece reglas claras que esto no suceda. En general, cuando esto no sucede es porque hay otras cosas que hay que investigar que están fallando, como la dedicación de tiempo o escuchar qué realmente está necesitando el chico. Eso claro, eso también, esa mirada es interesante, ¿no? Bueno, por eso es tan complejo y en un podcast no vamos a hablar no vas a poder explicar desde la psicología, realmente son temas muy complejos, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos es una buena mirada como para empezar a tener en cuenta, ¿no? Bueno, y justo todo lo que me estás trayendo me trae a la pregunta que te quería hacer, que tiene que ver con el rol justamente de la madre, ¿no? Que yo siempre pienso
que bueno, más allá de que es algo cultural, las madres solemos tener culpa por, no sé, yo siento que viene como con el hijo bajo el brazo, la culpa. Entonces, que no lo veo muy frecuente en los padres, como que no siento que este sentimiento lo tengan. Por ejemplo, no sé, te vas a comer con tus amigas y te morís de la culpa de dejarlos. Y hay veces que hasta, incluso a veces cuando son muy chiquitos, hasta uno dice, no voy a salir con mis amigas o no voy a irme a tal lugar de viaje porque no lo quiero dejar, porque me llena de culpa, pero bueno, las ganas están, ¿no? Entonces, mi idea era cómo podemos combinar de la mejor manera los deseos como mujer, que los tenemos, y lógicamente los tenemos como cualquier persona, y los deseos de la familia y las necesidades de la familia, ¿no? ¿Qué pensás de toda esta temática? Bueno, vos acá utilizaste el término deseo, ¿no? ¿Cómo ponemos en juego nuestro deseo sin sentirnos culpables, ¿no? Este es el punto. Y hay una sola forma, es haciéndonos responsables de nuestro deseo. Y muchas veces nos da culpa en relación a nuestros hijos porque nos cuesta mostrar que hay algo más allá de nuestros hijos, hay algo más que nos interesa que sean nuestros hijos. Pareciera como que nuestros hijos tienen que ser lo único y lo más importante de nuestra vida. Sí, totalmente, nunca lo había visto de esa manera. Ese sí, es lo que sentimos realmente como madres. Y entonces cuando aparece otra cosa, como sentirnos bellas, o disfrutar de la vida, irnos a jugar al tenis, o ir a tomar algo con una amiga o lo que sea, nos da culpa. Parece que algo está mal. Parece que algo está mal. Exactamente, y eso tiene que ver justamente con que pareciera la creencia de que nuestros hijos tienen que ser lo único y lo más importante, y no es así. Y cuando nosotros queremos mostrar esto, es que nos sentimos así culpables. Por eso la mejor forma es tratar de hacernos responsables de que eso es bueno, y es bueno mostrarle a nuestros hijos que nosotros disfrutamos de la vida y que nosotros tenemos algo más allá de ellos. ¿Por qué? Porque eso a ellos no los hace sentir a ellos tan culpables. ¿Qué pasa? Si yo le muestro que tengo el deseo de irme a tomar algo con una amiga, o que tengo ganas de hacer un posgrado, o que tengo ganas de hacer otra cosa, de irme a jugar al tenis, o lo que sea, le estoy dando la libertad a mis hijos de que mañana ellos no me elijan, de que no me elijan como primero a mí, que elijan otra cosa, que le estoy dando las herramientas a ellos para que me puedan dejar. ¿Y nosotros qué queremos que nuestros hijos sean felices estando con nosotros pegados o armando su propia vida? No, nosotros totalmente queremos darle las alas para que vuelen. Entonces, son como las bases. Claro, la mejor forma de darle las alas para que vuelen nuestros hijos es haciendo nosotros cargo de nuestro deseo, es decir, nosotros corriéndonos de ellos y no haciendo que ellos se tengan que correr de nosotros. Entonces, cuanto más nosotros nos apegamos a ellos y más les mostramos a ellos que ellos son lo único, más creamos ese vínculo de apego nocivo que estanca cualquier tipo de vínculo a futuro. Bueno, qué interesante. Bueno, lo que resumo de esta gran charla es, o sea, culpa con decisiones, con hacernos cargo de nuestro deseo, con salir del rol de víctima, porque la verdad es que si no, es como que no podemos avanzar. O sea, eso es las conclusiones que yo saco, ¿no? Como yo en este momento que estoy estudiando coaching ontológico, aprendo mucho de todo esto, ¿no? Como lo más importante, lo que queremos nosotros es lograr nuestros objetivos, ser felices, lograr nuestras metas en la vida. Como que quedarnos en la culpa, quedarnos en el pasado, va a existir, va a estar, y seguramente vamos a tener los espacios con un psicólogo como Paula para que nos acompañe, porque son cuestiones, digamos, obviamente del ser humano, pero trabajar con todas estas cuestiones es como la llave para nuestra felicidad, ¿no? Como sacarnos esas mochilas para poder ser felices, qué sé yo, ¿no? Mira, haciendo una distinción entre culpa y responsabilidad totalmente. Cuando vos te responsabilizás, sentís una tranquilidad tan
sanadora, tan sabia en tu cuerpo, que invade tu cuerpo. Todo lo contrario a cuando te sentís culpable. Cuando te sentís culpable te da ansiedad, te angustiás, te pones mal, te deprimís, no sabes lo que te pasa. En fin, un montón de cuestiones. Por eso, claramente, la responsabilidad y la coherencia es como una de las claves para el éxito. Qué bueno. No, y quiero agregar esta cuestión que la dijiste en un momento y me parece fundamental. No nos olvidemos las consecuencias en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra salud. Y cuando eso llega, a veces puede llegar a ser irreversible o puede generar un daño muy grande, ¿no? Cuando no nos hacemos cargo de, yo lo vengo estudiando, leyendo, investigando, que bueno, que somos, incluso vos tenés una especialización en enfermedades psicosomáticas y sé que sos bastante especialista en el tema, así que bueno, a prestar atención a todo esto que es importante, ¿no? Exactamente. La verdad que te quiero hacer la pregunta que le hago a todos los entrevistados. Mi podcast se llama Vivir con Propósito y tengo que preguntarte qué es para vos vivir con propósito. Bueno, lo voy a resumir como creo que te lo vine contestando, pero te lo contesto con 2 palabras: coherencia y responsabilidad. Eso es vivir con propósito. Cuando digo coherencia es hacer lo que digo, uno vive como habla. Me encantó. Bueno, Paula, un placer esta charla, me encantó, me parece un tema muy interesante, así que bueno, espero que a los demás, a las personas que están del otro lado lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, te dejo un espacio para despedirte, lo que quieras decir, lo que quieras sumar. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por haberme invitado y siempre con tu calidez, que me encanta. Así que bueno, nada más que palabras de agradecimiento por haberme invitado. Bueno, gracias a vos y bueno, yo me despido de este episodio y bueno, nos encontramos en el próximo.